Señoras y señores, hoy en Orion Room contamos con una invitada muy especial. Si mi meta es emborracharme, voy y tomo cerveza. Pero si mi meta y mi target es hacer dinero, me siento por la noche y hago mi trading. Esto es prioridad. Y si la gente no tiene prioridad, no solo con el trading, sino en lo que quiere, no va a llegar a ningún lado. Trabajaba muchas horas porque era directora y cuando volvía a casa pues estudiaba, leía libros, tradeaba y de todo un poco. ¿Cómo aguantas 6 años no siendo rentable y cuál fue ese cambio que luego te hizo serlo? Y ha conseguido construir la marca número 1 de trading a nivel educacional en Bulgaria. ¿Qué es lo que ves en alumnos, ese patrón, los que todavía no son rentables? Lo que veo en mis alumnos, una de las cosas que más le cuesta es para hacer dinero del trading. Tenemos que pensar solo con nuestra cabeza. Si empezamos a escuchar otra gente que no está al nivel donde nosotros queremos llegar, nunca vamos a ser rentables. Hoy en Orion Room tenemos el placer de contar con Maya Yatanska. Muy buenas chicos, me paso por aquí para haceros un enorme regalo y es que vamos a sortear una cuenta de 10.000 al mejor comentario del podcast. El único requisito es estar suscrito al canal, así que ya sabes, si quieres ganarte una cuenta de 10.000 totalmente gratis, esta es tu oportunidad. Y ahora te dejo con el podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Orion Room. Hoy tenemos un episodio muy especial, una persona que es súper interesante, ya que ha introducido el mundo del trading en países que no es algo tan común. Muchas veces en España, pues quieras o no, la cultura del trading está bastante avanzada, países como Estados Unidos igual, pero en un país como Bulgaria, ahora nos comentará, pero creo que el 95% de las personas no saben ni lo que es el trading. Entonces el hecho de construir una marca de trading, llegar a ser la número 1, estar aquí con nosotros es todo un honor. Así que Maya, bienvenida. Hola David, ¿Cómo estás? encantada, muchas gracias por la invitación. Yo vengo aquí con todo mi equipo y con toda la ilusión y de verdad muchas gracias, es un placer estar con vosotros hoy. Bueno, bienvenida. El placer es mío y ya te digo que además está aquí todo el equipo. Veo que se lo están tomando muy, muy en serio y quiero, porque ahora veo bueno, vinieron como 10 personas de todo tu equipo, de la empresa y demás. Quiero, al principio, cuando comenzaste, tú, ¿cómo te llega el trading? Eres originalmente de Bulgaria, ¿verdad? Sí, correcto, soy búlgara. Me comentaste antes de cámaras que gran mayoría de la población no sabe ni lo que es el trading. Ujú. Llevas también tiempo en España. ¿Cómo llega el trading a tu vida y un poco cuál es ese background que te liga con el trading? Un poco te cuento mi historia, ¿cuál es? Llevo 20 años en España y trabajaba como directora de una franquicia muy grande que todo el mundo conoce. Entonces ganaba muy bien, pero había algo que me faltaba. Y no es que me faltaba, sino que me limitaba. Y eso era de tener un jefe y un salario con un límite de 2.000 euros, por ejemplo. Siempre he tenido un espíritu bastante libre y muy rebelde. No me gusta cuando alguien me diga que tienes que venir de tal hora a tal hora, de no tener vacaciones cuando yo lo necesite. Entonces, pues estaba mirando cómo empezar a hacer dinero online, pero eso hace 14 años cuando no había tanta información ni de trading, ni de dropshipping, ni de nada de eso. Entonces, mirando todas las posibilidades que tenía, pues he elegido el trading porque me ha parecido lo más interesante. O sea, mi target era hacer dinero y el trading era lo que más se acercaba de eso. Por lo tanto, he elegido el trading. Hoy, después de 14 años, si tengo que empezar de cero y voy y entro en Google para buscar hacer dinero online, otra vez y 1.000 veces más hubiera elegido el trading. Entonces empecé con el trading, empecé a formarme, he perdido muy rápido mi primera cuenta, claro, porque en su día de los brokers tenía que meter 3.000 euros, me llamaban aquí, vende, compra, entonces los perdí súper rápido. Y a partir de este momento dije, pues ya me formo yo.
súper difícil, muchos años de frustración y de pérdida de tiempo, de dinero, de nervios, de noches sin dormir, hasta que dije, pues ya es hora de hacer ya cursos, ¿no? Si yo no puedo hacerlo sola, hice unos cuantos cursos y pues encontré esta pieza del puzzle que me faltaba. Entonces ya llevo bastante años rentable en el trading. ¿Y cuánto tiempo te costó el llegar a ser rentable? 6 años. 6 años, tirando para largo, 6 años. 6 años. Y ahora lo verás, ¿cómo son esos 6 años? Porque 6 años se dice rápido, pero son 6 años sin tener resultados, posiblemente entiendo en tus otros trabajos, dándole un intento al trading, pero todavía no te da para hacer full time. ¿Cómo la mayoría de la gente lo deja dentro del primer año? ¿Cómo aguantas 6 años no siendo rentable y cuál fue ese cambio que luego te hizo hacerlo? Después de tantos años en el trading, yo también me pregunto lo mismo, cómo he aguantado tanto tiempo sin ser rentable y seguir perdiendo dinero y perdiendo mi tiempo. Mi idea de no tener jefe, esto me motivaba. Leía muchos libros de finanzas, leía muchos libros de cuál es la mentalidad del ganador. Y todo el mundo dice la constancia. Entonces, muchas veces dejaba la toalla y cuando se me pasaba, otra vez volvía y dije, los ganadores son ganadores porque nunca han tirado la toalla y yo tampoco la voy a tirar. Entonces, otra vez seguía aprendiendo, trabajaba muchas horas porque era directora, entonces tenía que trabajar muchas horas y cuando volvía a casa, pues estudiaba, leía libros, estudiaba, tradeaba y de todo un poco, ¿sabes? Simplemente es la constancia. Suena muy escuchado que la constancia es el secreto de los exitosos, pero es así. Y la gente lo han dicho porque realmente es así. Claro. En los momentos difíciles de no rendirse nunca. Sin duda. Hay una frase que me encanta que dice, el camino al éxito y el camino al fracaso es el mismo, solamente uno toma más tiempo que el otro. Y es Correcto. que el éxito es una sucesión de fracaso, pero no dejar de intentarlo. Y lo que tú dices es constancia, porque la gran mayoría de gente no es constante, es lo más difícil. Y no en el trading pasa lo mismo. En el trading tampoco necesitas una estrategia ultra mega interplanetaria. No, es hacer las cosas simples constantemente, mejorar tus números. En el gimnasio es lo mismo, no hace falta hacer los mayores ejercicios, tú haces los ejercicios básicos constantemente durante el tiempo. Y lo que me sorprende, me dices tu opinión también, es que en el trading es bastante tiempo, 6 años, pero allá afuera, en lo que es una carrera normal para hacer cualquier otro tipo de profesión, como mínimo son 6 años, son 4 años de carrera, 2 de especialización, pero la gente al llegar al trading quiere todo en un año, ¿no? O menos. O menos, si no ven resultados rápidos. Sí. Por lo que veo con mis alumnos, siempre le digo que el trading no es un camino fácil y que esto tienen que tomar su tiempo para aprender, para acostumbrarse con los programas, con los gráficos y como que ellos están esperando el Graal sagrado, como que en 3-4 meses van a ser millonarios y eso no es así porque tiene que pasar el tiempo para que ellos aprendan a manejar. Como que si yo quiero ser una fotógrafa buena y si no aprendo cómo funciona el Photoshop, en 3 meses no voy a tener esta habilidad bien desarrollada. Puedo tener unos bases, pero no bien desarrollado. No voy a ser profesional. Claro. Entonces, sí, la mayoría de gente quieren resultados rápidos, inmediatos. No tienen paciencia. No disfrutan al proceso de llegar al éxito. En Orion Funded solo pagas el 50% y el resto solo si pasas la evaluación. Así de simple. Además, en Orion Funded te fondeamos de la forma que más te convenga. Una fase, rápido y directo. 2 fases, para traders con experiencia y consistencia. 3 fases, para quienes buscan perfeccionar su trading y acceder al precio más accesible. Y por último, Orion 0, sin evaluaciones, directo a tu cuenta ya fondeada. Y lo mejor de todo, pagamos tus retiros en menos de 24 horas.
Si no es así, te compensamos con $1000 por la espera. Si quieres fondearte con una empresa seria y transparente, esta es la mejor opción que existe. No operes con cualquiera. Únete al mayor ecosistema de trading mundial. Tienes toda la información en la descripción. Y ahora, sigue disfrutando con el podcast. Y muchas veces se atribuyen rápido el hecho de ser traders. O sea, meter una operación no es ser trader. Es como, imagínate, cojo una tijera, corto un pelo y digo, soy peluquero. No, Sí. no tiene sentido. Pero personas que no se han formado, que piensan que ya soy un trader el primer mes. Pero bueno, la parte de... comentaste de que empezaste más que nada con brokers que te llamaban para depositar 3.000 euros y demás. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Era con capital que ibas sacando de tu salario del trabajo? ¿Lo ibas reinvirtiendo? ¿Cómo fue ese inicio en el trading? Sí, correcto. Con mis ahorros, como ganaba bien, podía ahorrar dinero. Nuestra mentalidad en Bulgaria es mucho ahorrar, ahorrar, ahorrar. Pero yo quería simplemente invertir en algún lado y quería invertir en mí, en mi futuro. Invertía mis primeros 3.000 euros, claro, de mis ahorros. Hmm. Y los segundos también de mis ahorros y los terceros, pues sí, todo. De mis ahorros hasta que un día encontré que, bueno, escuché que existen estas empresas que si le enseñas que eres trader rentable, te financian y pues me ha parecido muy buena idea. Mm. Realmente nosotros como academia, yo, lle- yo tardé tanto tiempo porque era de estos 95% de las personas que pensaba que soy más lista que el mercado y que a mí no me va a pasar eso, de lo que pasa a todos los traders, a casi todos los traders Ujú. o los novatos. Entonces a mí me ha pasado lo mismo porque yo soy una mujer normal. Así que me ha pasado lo mismo, he perdido todo. Y pensaba que yo sola por mi cuenta puedo llegar a ser rentable, pero no pude. Hmm. Entonces, solo por este ego, así decirlo, no me ha dejado ser rentable durante tantos años. Pero nosotros, como ya he encontrado esta pieza del puzzle, cuando hice el curso, intenté hacerlo de una manera para todo el mundo, para la gente que nunca ha escuchado del trading, para que no se siente de la misma manera como yo me he sentido Hmm. hace 14 años. Hmm. Lo hicimos de una manera muy fácil para comprender, para llegar a cualquier persona. Seguramente a unas personas le parece difícil, a otras no tan difícil. Cada uno tiene su capacidad de aprender. Hmm. Hay gente que están bastante reservados en el principio, Hmm. pero luego tienen unos resultados muy, muy buenos. Claro. Y hay otros que vienen muy motivados. Entonces ellos pues a veces no tienen tan buenos resultados porque seguramente vienen como mi mentalidad de antes, que voy a comerme el mercado y el mundo, pero no es así. O sea, siempre digo que tenemos, delante del mercado tenemos que estar más, Sin duda. sí, Es algo que tiene que ser súper lineal a largo plazo Sí. también. Todas las personas que vienen motivadas al principio son las que van dando tiempo, Correcto. las que se motivan, luego tiran la toalla, luego vienen dentro de 3 meses, mientras el que está al lado en la derecha va estable pero más lento y es Sí. como la carrera de la tortuga y Correcto, la al correcto. final llega a la meta el constante. ¿Y cómo ha cambiado, cómo ha sido esa estrategia? Porque entiendo que habrá ido evolucionando. Comentas que hiciste cursos. ¿Qué fue lo que aprendiste ya a nivel de trading al principio? ¿Qué es lo que ponías en práctica? ¿Qué es lo que aprendiste en esos cursos? Esa pieza del puzzle que la has mencionado un par de veces. A nivel de estrategia, ¿tú cómo encaras en el mercado? ¿En qué es lo que te fijas? Ujú. El principio, como todo el mundo, quería resultados rápidos. Y seguramente todo el mundo ha empezado con el scalping. Hmm. Entonces empecé con scalping porque quería resultados rápidos. Cuando tenía tiempo, pues hacía scalping y el fracaso era total. Perdía cuentas por menos de una semana, 2 semanas. Si aguanta 2 semanas, ya estaba bien. Luego ya fui a day trading.
tampoco tenía mucho tiempo para el day trading porque estaba trabajando, estaba desarrollando otros negocios. Y cuando empecé a desarrollar los otros negocios, ya empecé con el swing trading y pues era el momento cuando aprendí a manejar el risk management, la psicología de no mirar tanto las gráficas, de no estar tanto, de no pensar tanto en trading durante el día porque tenía que pensar para otras cosas y esto realmente me ha hecho rentable. Eso de tener una estrategia para seguir de unos cuantos pasos, risk management, y no estar tan pendiente. Esto es lo que todo el mundo dice, delante de la gráfica tenemos que perder nuestras emociones. Es verdad, cuando no pensamos tanto, somos más rentables. Porque cuando pensamos y siempre miramos el móvil, porque obviamente nuestra cuenta está conectada con el móvil, miramos y cuando está cerca del take profit o de stop loss, si lo miramos tanto, pues eso nos lleva a hacer acciones que no debemos de hacer. Entonces, pues mejor no tenerlo, mejor mirarlo lo menos posible, tener la estrategia, seguir la rajatabla y ya está. Claro. Y yo esto ya a nivel personal sí que recomiendo el hecho de operar con el móvil. Nunca suele salir bien en la mayoría de los casos. No. Primero porque en el mismo dispositivo en el que pides comida, en el que hablas con tu madre, en el que hasta te descargas Tinder, no puedes tener el trabajo. Es decir, luego también a nivel de los colores, si por ejemplo hablamos de MetaTrader, el azul y el rojo están, te despiertas, tienes el móvil rojo, te da como esa ansiedad. Por lo menos en ordenador o en desktop es todo gris, es todo mucho más neutro. Y luego también encima el tamaño nunca vas a poder analizar desde el móvil porque vas a ver cosas que no son, sin embargo si lo ves en una pantalla. Entonces sí, el hecho de operar con el móvil, yo creo que a todos nos ha pasado el hecho de tener una operación abierta y más si hacemos swing trading y despertarte, soñar por la noche, soñar que la operación está en positivo o a lo mejor despertarte, ves que el móvil está en negativo, luego ya te quedas despierto. Bueno, eso es una locura. Es una locura. Hay mucha gente que cuando llamamos por teléfono me dice, yo tengo muchas ganas de hacer lo que tú estás haciendo, pero no tengo el ordenador, ¿puedo hacerlo por el móvil? Y digo, pues no. Si queremos trabajar, si queremos ganar dinero online de cualquier punto del mundo y sin jefes, por lo menos invierte en un ordenador porque es lo básico tener un ordenador. No hace falta que sea un ordenador súper guapo, no hace falta tener 4, 5, 10 pantallas, pero una pantalla, un laptop es suficiente, ¿no? para llevarlo a cualquier sitio, pero por el móvil absolutamente no lo comparto. No me gusta la idea del móvil, sí. Y bueno, operabas swing trading, luego ahora hay muchos conceptos de smart money, estrategias de liquidez institucional, otros que operan con estructura de mercado. ¿Cuál es la estrategia que sigues? ¿En qué te basas para operar? Trend is your friend. Trend is your friend. Trend is your friend. Todas mis estrategias son de tendencias. Todas. De continuación principalmente, siempre seguir la tendencia. Sí, tengo algo de fair value gap y que también y ya está, pero todos. Estoy haciendo estrategias que son gratuitas en mi YouTube canal y también son de continuación. Del trend. Sí, trend. Es ir buscando los pullbacks para luego, o sea, ir buscando el mejor punto de entrada a favor de la tendencia. Sí, algo así. Pero bueno, con diferentes puntos de entrada. ¿Y cómo los determinas? ¿Cómo decides si un punto de entrada u otro o cuáles son? Tampoco hace falta que des aquí el curso, pero por encima para que la gente sepa más o menos cómo es esa operativa. Pues lo más, por lo que veo en mis alumnos, una de las cosas que más le cuesta es determinar el trend, si es uptrend, downtrend o si es range. Algunas veces ellos ven puntos de entrada que no lo son o ven una subida o bajada del precio que no es real. O sea, no tenemos estos puntos que determinan el uptrend o el downtrend
para que ellos pueden entrar en el mercado. O sea, ven operaciones Mm. sin tener el trend Claro. correcto. No, y que a veces pasa también, depende de la temporalidad, ¿no? Porque a lo mejor parece que hay un trend en M15 y luego subes a Sí. 1 hora y solamente un pequeño retroceso Sí. de la tendencia contraria. ¿En Sí. qué temporalidades suelen manejar normalmente? De 4 horas a 2-3 días. Ah, vale, vale. O sea, swing. Que a lo mejor, ¿cuánto es el tiempo que suelen Sí, darse pero las operaciones, más o menos? hay 2-3 semanas. Mm. Sí. Pero normalmente nosotros como academia les enseñamos a un día, a 1 o 2 días, y la gente que tiene más tiempo y más ganas de estar en el mercado, pues hasta 4 horas. Mm. Pero menos de 4 horas no Mm. recomendamos. Eso es curioso porque si vamos a Europa, países que quizás no están tan expuestos, porque si por ejemplo te vas a Estados Unidos o aquí en Dubái, todo el mundo que es trader lo muestra en redes sociales, entonces las redes sociales están muy llenas de scalping, day trading, y parece que es lo principal, pero luego cuando vas a la rama más purista, swing trading siempre es lo que prevalece, y todas las estadísticas de los brokers, de las firmas, sale que swing trading tiene mayor tasa de éxito que el day trading, porque cuanta menor exposición al mercado, a entradas, salidas, también menores comisiones, es estadísticamente más rentable, ¿no? El swing. Sí, y yo creo también que los señales son más estables, porque como tú dices, cuando bajamos a una time frame menor, ya se pierde la estabilidad de la señal. Ujú. Entonces, pues, cuanto más, mejor. Claro, hay más ruido, ¿no? Cuanto más baja. Correcto. Sí. Y muchas veces puedes acertar, digamos, el movimiento, pero el mercado no va a ir de un punto a B recto, sino que va a ir limpiando. Entonces, lo bueno del swing es que le das mucho más margen, le das mucho más Correcto. margen de respiración, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue? Quiero volver un poquito para atrás. Hace 14 años. ¿Cómo fue ese primer contacto con el trading? ¿Lo buscaste por internet? ¿Te lo dijo un amigo? ¿Cómo Lo fue? busqué por internet. Obviamente me ha salido brokers, publicidad de brokers. Entré, he visto que tienen cursos. Mm. Aparte que me acuerdo que había un curso en Tarragona presencial, y he ido por primera vez en un curso presencial de traders. Había todo hombre, solo yo mujer, y era como anunciaban un broker, no me acuerdo cuál era, y era también de meter 3.000 euros y de que ellos también te dicen cómo es. Pero yo ya había perdido dinero, otra vez he perdido este dinero también, entonces sí, había cursos así gratis, pero tú sabes que las cosas gratuitas tampoco son Mm. muy, muy bien hechas. Mm. Y también los cursos de brokers, sabemos cómo son. Mm. Entonces, pues así hemos empezado, con indicadores, bases, soportes, resistencias, velas japonesas, lo básico. ¿Y cuál fue esa primera impresión cuando tú llegaste a esa sala de trader que tú eras totalmente inexperienced, no tenías experiencia? ¿Cómo fue esa primera impresión del trading? ¿Qué fue lo que te vino a la mente? Era lo mío. Era lo mío. Yo quería tocar el dinero, me gusta todo, todo lo que es, toda la conexión con finanzas. Me gusta acciones, ATF, todo. Estoy invirtiendo en todo, en pisos turísticos, en todo lo que se puede invertir, con una diversificación normalita. Tampoco me quiero volver. Desenfocar, sí. Correcto, Mm. correcto. O sea, conozco todos los activos que hay en el mercado, he elegido los que a mí me gustan, los más interesantes, Mm. e invierto de esta manera. Pero sí, el trading, que es lo que más me gusta. ¿Y qué tal el trading en Bulgaria? ¿Cómo es el introducir trading en Bulgaria? Difícil, difícil porque primero que soy mujer. Y hay una comunidad de traders de antes que cuando ven algo nuevo, aparte que nadie me conocía en Bulgaria, cuando empecé con mi canal de YouTube, entonces obviamente mucho hate, pero bueno, yo eso no le hago mucho caso, ¿no? Porque
los haters son buenos, ¿no? Para crecer. Aparte, primero que soy mujer, segundo que la cultura financiera de los búlgaros es muy baja. No quiero ofender a nadie, pero realmente es así. Ellos cuando escuchan inversión, la mayoría, cuando escuchan inversión, trading, ya dicen esto pirámide, scam. Mm. Y simplemente esto es una formación, es un curso, no es inversión en algunos activos, en acciones, Mm. en cripto o en algo así. Pero bueno, ellos es difícil, no es muy fácil, pero de una manera he podido ganar la confianza de la gente. Entonces, hay mucha gente que me dice que le inspiro confianza, que está muy bien, pero aparte que le inspiro confianza, quiero darle un muy buen servicio Mm. para que ellos estén contentos, porque ellos han invertido un dinero y me gustaría que se lo hagan dinero y que sean rentables, claro, por eso somos academia, porque cuando me dicen hoy me han calibrado o hoy he retirado dinero, esto es, por eso estamos trabajando, para que la gente esté contenta. Mm. Y ahora mismo son de las academias principales, marcas así número uno de Bulgaria. ¿Qué tal, qué es lo que ves en alumnos, que ya tienes cientos de alumnos, que cuando cambian o ese patrón que hace a tus alumnos ganadores versus los que todavía no son rentables? Sí, hay unos cuantos tipos de alumnos. Unos que empiezan muy motivados y en un mes desaparecen. Y aunque los llamemos a ver qué pasa, no los encontramos. No sé cuál es la razón. Pero bueno, eso no es mi mentalidad y no quiero juzgar, pero tampoco lo entiendo, ¿no? ¿Cómo puedes invertir dinero y luego desaparecer? Otro tipo de alumno es que empieza con nuestras estrategias, es súper rentable, hace retiros y se piensa ya que es muy bueno y quiere ganar más y más y más. Mm. Empieza a meterse en otros grupos, con otras estrategias, con menos time frames y empieza a perder dinero. Y después de una buena pérdida, nos llama y dice, oye, vuelvo Lo a principal, lo las básico, sí. estrategias porque no soy rentable. Y he visto que antes tenía resultados. Y otro tipo de gente que aprende de nuestros errores y simplemente nos escucha, sigue nuestros pasos y es rentable. No, de todo. Lo que comentas es como los gimnasios, ¿no? Que al final mucha gente paga la cuota, luego nunca va. Eso también hace rentable a los gimnasios. Yo he estado también en e-learning y los porcentajes, y es porque un gimnasio a lo mejor te sale 50 euros, 70 euros, $100 al mes, pero a lo mejor una formación que pagas miles de dólares, luego te pones a ver los números y tan solo el 15% terminan realmente de aprender todo y de aplicarlo, y todo el resto se queda por el camino. Sí, hay Bueno. mucha gente que cuando se junta con no ganadores puede adoptar su pensamiento y puede tirar la toalla muy rápido. Mm. Si nosotros como personas, como emprendedores, porque para hacer dinero del trading tenemos que ser por parte emprendedores, tenemos que pensar solo con nuestra cabeza. Si empezamos a escuchar otra gente que no está al nivel donde nosotros queremos llegar, Mm. nunca vamos a ser rentables. Si escuchamos diferente mentor, tú unas cuantas veces has comparado el trading con el gimnasio. Yo muchas veces lo comparo con dietista. Ellos, por ejemplo, confían en mí, me pagan mi curso, me escuchan hasta un punto y luego empiezan a meterse en otro grupo, en otro, en tercero, en cuarto grupo. Mm. Y en su cabeza es así. Yo muchas veces comparo el trading con los dietistas porque si tú confías en un dietista y él te hace una dieta y te dice que tienes que comer solo carne y ensalada, Mm. tú empiezas a ver resultados. Obviamente y hacer deporte, tú empiezas a ver resultados. Pero si
tú luego vas con otro dietista y te dice, no, es que tienes que comer leche porque tiene, de beber leche porque tiene calcio, o yogur porque tiene calcio. Y el otro te dice, no, el yogur y proteína muy mal para el hígado. Tienes que comer solo verdura. Y todo el mundo te dice diferente cosa y al final te quedas gordo. Claro. Es lo mismo. Si quieres tener resultados, te enfocas en el mentor o el dietista que más te gusta su pensamiento, su tipo de pensamiento, y te quedas ahí para siempre. Claro. Pero no cambias no cambias porque eso no es el camino. Da igual si no eligen mi curso, tienen que elegir el curso que a ellos les gusta, porque hay muchos mentores que hacen scalping y no pasa nada, está muy bien y seguramente son rentables, pero si se centran solo en el scalping, con un mentor que es rentable en scalping, serán rentables, pero no scalping, day trading o order blocks o trend o todo. No puede ser todo. Siempre pasa eso, que es como el síntoma de que en inglés se dice que el césped siempre es más como brillante en el jardín del vecino, entonces vas para allá, es que el tuyo es más brillante, estás todo el rato saltando de estrategia en estrategia, cuando realmente las estrategias, hay 500.000 millones de estrategias rentables. La estrategia Correcto. no es lo importante, lo importante es adaptarla, como tú bien dices, a tu personalidad, que cuadre con tus horarios, con tu tipo de personalidad también, y enfocarte y tener la constancia y no salirte de ahí, porque el progreso que haces con una estrategia, cuando al principio no tienes resultados, no es porque la estrategia no funcione, simplemente porque todavía no la has optimizado, no has dedicado suficiente tiempo. Si saltas a luego indicadores o a otra temporalidad, tiras todo por la borda y vuelves a empezar de cero. Hay mucha gente así que piensa, si no soy rentable es porque hay algo que no sé. Entonces, si no soy rentable con estructura de mercado, salto a ICT, luego salto a indicadores, luego salto a no sé qué. Y ves gente, yo he visto gente 9 años que no han sido rentables, pero porque no han estado ni un año solamente con una estrategia, probándolo, optimizando sus números. Bueno, ellos si se quedan un año con una estrategia serán rentables seguro en menos de un año. Claro. Simplemente no son tan constantes para testear una estrategia un año. Y bueno, que eso, te digo, el consejo para todo el mundo es, para ser rentable en el trading, no es fácil, pero es simple. Es decir, es como, volvemos al ejemplo de la dieta, del gimnasio, porque muchas veces para enseñar a la gente, en trading muchas veces se abruman, pero si lo pones en otros ejemplos básicos de la vida, lo entienden mucho mejor. Y es que, ¿quieres bajar de peso? Muévete más, come menos. Es Correcto. simple. Luego pueden entrar la gente entre los macronutrientes y que tienen que equilibrar las calorías y que el déficit, no sé qué. Muévete más, come menos. ¿Quieres ser rentable en el trading? Busca una estrategia que obviamente que estadísticamente sea rentable, es decir, que los ratios sean positivos y demás. Practícala en backtesting, si te da positivo en backtesting, luego hazlo en forward testing, en real, maneja bien el riesgo y si haces eso durante un año, yo creo que no hay nada en la vida lo cual tú hagas repetidamente, constantemente durante más de un año en lo cual no seas bueno. Es O no casi te dé imposible. O no te dé resultados. resultados, es casi Sí. imposible. No, es imposible. Ujú. Siempre lo digo, que no puede ser que tú haces lo que tienes que hacer y no tener resultados. Ujú. Me preguntan, ¿cómo ser rico? Ujú. Pues mira lo que te gusta, trabaja Ujú. sobre lo que te gusta y el dinero te llegará solo. Ujú. Como la dieta, muévete, haz ejercicio y seguro que en 3 meses puede ser que no tengas el cuerpo que quieras, pero en un año seguro, pues con el Claro. trading lo mismo. Sí. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer y nos centramos más en las cosas que se requieren de nosotros, si no estamos tan concentrados a los resultados, Ujú. seguro que los resultados Llegarán solos. tarde o temprano, sí. Sí. Y más si encima pones esa figura del formador, del mentor, del dietista, del entrenador de gimnasio. Porque si no aprendes de tus errores, hay otra frase cantante que dice, si no aprendes de tus errores, es de estúpido no aprender de tus errores. Es de inteligente aprender de tus errores, es de sabio aprender de los errores de otro. Entonces, si encima cuentas con traders que ya han pasado por los errores que tú vas a posiblemente pasar, aprendes de ellos, pues a lo mejor en lo que a ellos les costó 6 años, como a ti ser rentable, si lo hacen de la forma correcta, en menos de un año lo pueden conseguir. Sí, correcto, pero a veces, aunque quiero y queremos, yo y el equipo, queremos acortar este camino,
Y desde el primer día, porque nosotros tenemos lives cada semana, y le decimos que nosotros hemos pasado ya por este camino, no hagáis este error, no hagáis este error, no hagáis este error. Aún así. Aún así, ellos van y hacen lo mismo. Ujú. Entonces, hay gente que aprenden de los errores de los demás y hay gente que dice, no, yo quiero romper mi cabeza y entonces pues ya aprendo. Pero bueno, se respeta, ¿no? Claro. Lo importante es que al final sean rentables. No sé, hay algunas cosas por mucho que les adviertas hasta que Correcto. no experimentan esa primera cuenta perdida, Sí. hasta que no se les vea la cara de tonto decir qué acabo de hacer, por mucho que tú se lo hayas repetido 15 veces, ahí no van a aprender. Sí. Por eso también es importante eso, ponerte en práctica y testear y hacer la estrategia tuya, porque la formación es estupenda, pero nada te va a enseñar mejor que el propio mercado y tu psicología reaccionando a... ¿no? Porque si estudias totalmente teoría, pero luego nunca lo llevas a la práctica, no experimentas eso, de nada te sirve. La experiencia, ¿no? Es el mejor maestro. Genial. Y luego, después de 14 años, si hablamos de que la gente se retira en un año, antes, o sea, deja el trading antes de un año, 2 años, tú estuviste más de 6 sin tener así grandes resultados. Hablas desde la experiencia, 14 años. Yo creo que la mayoría de personas que estén aquí, 98% no llevan más de 14 años en el trading. ¿Cómo ha sido ese cambio para que el trading, a lo mejor al principio era más una moda, algún pequeño hobby, pero ya después de 14 años ya es profesión, es algo serio? Lo difícil no es llegar a ser rentable un mes, es aguantar esa rentabilidad durante todos estos años. ¿Cuál es ese consejo para convertir el trading en algo que pueda ser rentable a 14 años vista? Es decir, personas que estén comenzando A largo plazo. a largo plazo, no de ganar un mes, sino de Sí. llevar 14 años operando. ¿Cuál es ese consejo? Disciplina y prioridad, porque muchas veces los amigos te llaman, venga, vamos a tomar cerveza, o hoy por la televisión echan mi show preferido, eh, o estoy muy cansado de todo el día estaba trabajando. Entonces es la prioridad, cuál es tu target, cuál es tu meta final. Si mi meta es descansar, pues yo me meto en el sofá y miro la tele. Si mi meta es emborracharme, voy y tomo cerveza. Pero si mi meta y mi target es hacer dinero, pues me siento por la noche, relajo de todos los problemas que tengo durante el día y hago mi trading. Esto es prioridad. Y si la gente no tiene prioridad en la vida, no solo con el trading, sino en lo que quiere, no va a llegar a ningún lado. Se quedará en el sofá descansando para siempre. Entonces, primero son las metas, qué es lo que queremos, dónde queremos llegar. ¿Queremos realmente ganar dinero del trading? Y eso es como tu trabajo. Es como no levantarte a las 7 de ir a trabajar. Y esta disciplina nos hace delgados. Esta disciplina de levantarnos por la mañana, de ir al gimnasio, esta disciplina de levantarnos y ir a trabajar, y esta disciplina de por la noche, yo hago por la noche, esta disciplina por la noche de hacer el trading. Esto es lo más importante, la prioridad. Priorizamos las cosas que queremos en la vida. Y si yo quiero descansar, pues voy a ser gorda y pobre, porque estoy en el sofá, seguramente tomo cerveza y como patatas fritas. Pero, y disciplina, claro, porque sí, yo muchas mañanas no quiero ir al gimnasio, pero me levanto y voy. Luego ya te sientes bien. O estás cansado del trabajo, te sientes, pues te abres a una operación, si hay operación, claro. Y cuando ya te da el resultado positivo, pues valió la pena, ¿no? El esfuerzo. La gente se piensa que todo es muy fácil y que no se tiene que esforzar, pero la vida, si no te esfuerzas, si no te la haces difícil, no vas a recoger ningún tipo de frutas, ninguno. Tienes que hacerla un poco más difícil. Yo siempre lo he dicho que cuanto más difícil es la vida, tanto más exitosos seremos. Totalmente. Pero la gente se piensa que todo es muy fácil, no se tiene que esforzar para nada, ni para gimnasio, ni para dinero, ni para nada. Todo le va a llegar, o han leído el libro La Magia y solo del sofá alguien le mete en el buzón un cheque de 1 millón de euros y
todo se arregla. Esto es solo en los libros, pero en la vida no es así. Sí, en las películas también. Es, lo más importante que con lo que me quedo resumiendo de todo esto es que realmente no es tan... Lo difícil es vencer esa constancia, vencer esa vagueza de decir, vale, puedo quedarme en el sillón, puedo ver este partido de fútbol, puedo tal, pero sin embargo, tienes que tener ese objetivo, ese sueño de querer conseguir ser trader rentable y que ese deseo cambie todo lo anterior. Porque lo que tú dijiste, el hecho de que sea difícil, al final es lo que lo hace valioso. Porque si no fuera difícil, el valor va directamente ligado a la dificultad. Si todo el mundo pudiera ser trader rentable, no tendría valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene. Claro. ¿Por qué un Lamborghini vale mucho más que un Nissan? Porque no todo el mundo lo tiene. Si todo el mundo tuviera un Lamborghini, ya Lamborghini no sería ninguna figura de estatus o ningún... Porque todo el mundo lo tiene. Porque tener un six-pack es porque va directamente relacionado con la dificultad. Entonces, personas como nosotros que entendemos que cuanto más duro sea, más vamos a crecer, más va a hacer ese fruto va a ser mucho mayor y que encima entender también en la parte del trading que ese pequeño porcentaje, ese 5% de traders rentables se llevan el pastel de todo el 95% que lo dejan por el camino, si eso ya no es motivación suficiente para, aunque tengas un trabajo, si tienes un trabajo de 7 a 8 de la noche, pues ahí tienes de 8 a 12, tienes un hueco extra para dedicarle 4 o 5 horas al día al trading. Si eso no es motivación suficiente, eso no es lo Sí, tuyo. sí, correcto. No, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Maya, ha sido de verdad un honor Muchísimas tenerte. gracias, David. Tienes una historia súper interesante y creo que también podríamos tener una segunda parte ya hablando un poquito más. Claro que sí. Gracias. Nada, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado esta historia. Espero que, bueno, también agradecer, sobre todo Maya, porque este es bueno, habla 5 idiomas, no es su idioma nativo, es algo difícil de hacer un podcast en otro idioma, pero lo has hecho genial. Gracias. Así que felicidades por eso también. Y nada, aquí lo dejamos por el día de hoy. Espero que les hayamos aportado valor, espero que alguno de los consejos que hayan escuchado hoy les sirva para poder seguir mejorando en el trading y también en la vida, porque hay muchas cosas que se pueden extrapolar. Y bueno, si hemos aportado, aunque sea una sola cosa que ustedes pongan en práctica, yo ya me doy por contento. Dejen también en los comentarios qué os ha parecido su historia, qué os ha parecido este podcast y también a qué trader os gustaría ver en el siguiente episodio. Nos vemos, mi nombre es David, nos vemos en el siguiente Orion Room.